Bienvenidos a esta nueva parte de nuestro tercer Agitando la Colmena. Nuevamente con una entrevista y le vamos a agradecer la presencia a Cecilia Gárgano, investigadora, docente también en la UNSAM, investigadora del CONICET, doctora en Historia, que le agradecemos que se haya sumado hoy a la conversación que vamos a tener. Así que, Ceci, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Bienvenida, Ceci. Gracias. Muchas gracias por invitar. Si quieren, puedo arrancar yo con la Adelante. primera pregunta. Por Queremos favor. saber cómo llegaste vos a estudiar el agronegocio. Bueno, en realidad yo arranqué, Nico decía que me doctoré en Historia, estudié Historia en Puan. Y mi tema de investigación, el primero, era más histórico, valga la redundancia. Tenía que ver con pensar el agro en los 70 y las transformaciones de las agendas de investigación en dictadura ligadas a las transformaciones productivas agrarias. Entonces, ahí arrancó y eso me llevó a hacer una vueltita para atrás para pensar los antecedentes de la modernización agrícola que tienen que ver con un proceso internacional que es la Revolución Verde, que transforma de cuajo las formas Sí. de habitar, de producir, de alimentarnos. Sí. Y inevitablemente ese laburo que tuvo mucho de trabajo de campo y de recorrer, bueno, yo laburé mucho sobre el INTA, que es un organismo estatal orientado al agro, que está repartido por ahora, que está ahí dentro de los planes de la motosierra, pero sigue estando repartido a nivel nacional. Y ese laburo de campo, le estoy hablando unos cuantos años atrás, me llevó a ver como las postales vivientes del agronegocio, ¿no? Esos paisajes homogeneizados, ese mar sojero. Y a partir de ahí, ya hace unos largos años, me metí de lleno con esto que es nuestro campo desde los 90 hasta hoy, cada vez peor. Sí. Claro, de ahí surge, ¿no?, el título del libro de Ceci, que se llama El campo como alternativa infernal. Entiendo que tiene que ver un poco con vincular algo de lo que estabas diciendo y de este nuevo panorama y las nuevas imágenes de lo que es el campo que dio toda esta transformación del agronegocio en el país, y también como una idea de que, un intento de instalar que es la única alternativa posible, ¿no?, la que conocemos hoy en día del uso que se le da o la forma en que se producen alimentos en nuestro país. Sí, totalmente. Digo, esta idea, ¿no?, de plantear que es la única agricultura posible, a pesar de que la agricultura tiene miles de años de funcionar de otros modos, Claro. ¿no? Sí. Y en realidad el título del libro juega con un concepto que acuñaron una filósofa y un historiador, Isabel Stenger y Philippe Piñar, que es el de alternativa infernal, que no miraban el campo argentino ni nuestros problemas, pero sí algo que en realidad tiene que ver con el funcionamiento de la lógica del capital en general y del agroextractivismo también, pero en esa tónica, que es esta construcción constante de encrucijadas en las que tenemos que elegir entre opciones inviables e invivibles, ¿no? Claro. Y en donde se borra cómo llegamos hasta ahí, se borra ese pasado, esa historia, y entonces aparece un presente enlatado, como si no tuviera causas, como si siempre hubiera estado ahí, por ende difícil de transformar, ¿no? La alternativa infernal asociada al agro argentino sería, bueno, o intensificamos este modelo productivo intensivo en agrotóxicos, con todos los sacrificios ambientales y sociales que sabemos que lleva, y con todas las desigualdades socioeconómicas, ¿no? Porque no es que hablamos de los problemas ambientales, pero se disminuyó la brecha de las desigualdades, sino todo Claro. lo contrario. No, claro. Entonces, bueno, esa encrucijada sería o vamos por esa vía o nos caemos del mapa en términos productivos. Bueno, en realidad la idea es desnaturalizar eso. El libro lo que hace es recuperar la genealogía, la historia de ese agronegocio y después meterse con experiencias concretas desde los territorios, tanto de resistencia al modelo como de construcción de alternativas. Antes de pasar a eso, algo que se me ocurre preguntarte ahora es, en general cuando hablamos de extractivismo, lo primero que viene a la mente de las personas que manejan el concepto quizás tiene que ver con la minería, la actividad petrolera, con sacar algo de abajo de la tierra. ¿Cómo es que podemos explicar que el agronegocio también es una práctica extractivista? Está buena la pregunta, porque sí, efectivamente esa lógica extractiva, ¿no?, que tiene que ver con la extracción y demás, también tiene algo transversal en los extractivismos, que lo podemos pensar en la extensión de la frontera de hidrocarburos, la minera, en todos los extractivismos y aún en sus distintas etapas históricas, ¿no? Que tiene que ver con, por un lado, una construcción de nuevo histórica y por lo tanto particular y no natural,
de la naturaleza y de nuestras relaciones con la naturaleza, que coarta los ciclos naturales. En el caso de la tierra, el agroextractivismo orientado a la exportación de commodities a gran escala, impide los ciclos naturales de recuperación de la tierra, ¿no? Sí. Y además, hay una serie de características que comparten estas matrices extractivas que tienen que ver con esto del monocultivo en el agro, pero que lo podemos pensar, digamos, la reducción de la diversidad. Y de ahí podemos abrir 1000 ventanas, ¿no? De la biodiversidad, pero también de la diversidad pensada como las formas de habitar, de relacionarnos, de alimentarnos. Bien. Bueno, ya que estamos hablando de extractivismo, nos comentaron que estuviste formando parte de un grupo de investigación y queríamos preguntarte cómo fue ese recorrido, esa experiencia con el mapa del extractivismo. Bueno, es un equipo de investigación que tenemos, que sostenemos, que está activo en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín, que integramos con compañeras, compañeros, estudiantes, investigadores, tesistas de grado, de posgrado, y que nos reúne la intención de estudiar esta lógica extractiva, no solamente en el agro, en nuestro país, pero también tenemos en común la intención de articular esas investigaciones a la discusión pública y a la construcción de un mapa en el que sí queramos y podamos habitar, ¿no? Es un equipo que armamos en el 2021. Primero, como era pandémico todo, fue virtual, y ahora lo seguimos sosteniendo en forma presencial en la UNSAM, en el conurbano bonaerense. Y tenemos distintas actividades que pasan desde la actividad académica en sí misma y ciclos de lectura y demás, y después también tratamos de variar en nuestras producciones, ¿no? No solamente la producción de artículos y de libros, que también lo hacemos, sino, registros audiovisuales de trabajo de campo. Hicimos un mapeo del agronegocio en la provincia de Buenos Aires, georreferenciando distintos conflictos ambientales. Tenemos un podcast, ya que estamos, paso el chivo y invito a por que favor, escuchen. sí, obvio. Tenemos un podcast que hacemos junto a un canal abierto que se llama Territorios, que lo hacemos con Diego Leonov, mi compañero en el podcast y fuera del podcast. Y que busca un poco también recuperar las voces, ¿no? de las marcas de los extractivismos en los territorios, y también pensando la cosa, digamos, de artistas hasta investigadores que fuimos invitando. Pero valga la oportunidad también para recordar que yo te decía esto de que está funcionando en condiciones muy desventajosas, ¿no? Las universidades públicas, la UNSAM no es la excepción. Sí. Seguimos laburando, pero con muchas dificultades en el marco del financiamiento a la actividad de investigación, a la docencia, a la actividad científica. Ya que estoy, sí, puedo preguntarle en cuanto a la ciencia y todo lo que venías comentando del extractivismo, ¿cómo lo ves actualmente con este tipo de gobierno? Porque obviamente lo que vos venís estudiando viene de décadas, ¿no? Pero puntualmente ahora, ¿cómo lo ves? Ahora tenemos una situación crítica muy defensiva como la tenemos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y eso tiene, por un lado, una situación de mucha urgencia, que tiene que ver con las condiciones materiales de trabajo, nuestros salarios, el presupuesto educativo, los rumores cada vez con más aproximación de que todo lo que no funciona, ¿no? Esa construcción de lo improductivo que ya lo vimos en la Argentina, sí, y que se reedita para luego privatizarlo y demás. Esta idea del gnocchi set, de que las ciencias sociales y las humanidades en particular, que molestamos, no servimos. Entonces, obviamente hay toda una preocupación y un accionar desde distintos espacios orientado a defender nuestros puntos de trabajo y defender el sistema científico argentino en general. Sí. Pero después hay algo que en estos tiempos también se recrudece y que por ahí es más difícil de dar esa discusión en medio de la urgencia, pero que es sumamente necesario porque es lo que nos trajo hasta aquí, que es cómo se articula con estas lógicas productivas de las que estábamos hablando, con la matriz extractiva en general, la ciencia, ¿no? Y qué financiar, cómo, porque está esta cuestión del desfinanciamiento, pero al mismo tiempo se están promoviendo líneas estratégicas y se intensifica algo que no es nuevo en Argentina, que tiene que ver con plantear que lo que sirve es una ciencia mercantilizada, una ciencia funcional, sí, ¿no? A estas lógicas productivas. Entonces, me parece que tenemos el desafío por delante de dar
esta discusión de qué ciencia queremos, para qué, para quiénes, cómo articularla con las necesidades de nuestros territorios, y al mismo tiempo, obviamente, estamos en un estado de alerta y movilización casi constante. Sí. Bien, ahí mencionaste esta cuestión de cómo la ciencia también, incluso vinculada al sector público, puede mercantilizarse de alguna manera. Y mezclando algunos de los temas del programa de hoy, una de las cuestiones que vamos a estar charlando es cuestiones que pensaba que eran sanas y al final no lo era a la hora de comer. Y algo de lo que dijiste recién me hizo acordar a las discusiones que hay en torno al pan y al trigo transgénico en particular en la Argentina o en los últimos años, y también como parte de la ciencia pública puede también ponerse al servicio de intereses más comerciales y de cuestiones que quizás no estamos seguros de que sean sanas o más bien sabemos que no. Sí, bueno, y que de hecho es algo que de nuevo no es privativo de nuestro país, ¿no? Que tiene que ver con la mercantilización del conocimiento, con cómo se articula todo esto de lo que estamos hablando, la relación entre capital, naturaleza y saber, con una trayectoria histórica de nuevo, que en nuestro país y en el mundo, en los 70, en los 80, las políticas públicas tienden a internacionales y en nuestro país también, ¿no? a generar herramientas que favorecen la privatización de los conocimientos producidos con fondos públicos. Claro. Y algunas, en nuestro país en particular, con esta base históricamente tan importante agrícola y demás, obviamente las investigaciones vinculadas a la producción agropecuaria están ahí muy en primer frente. Entonces, el trigo transgénico es un gran ejemplo, el trigo HB4, un trigo realizado en investigaciones del propio CONICET, de ámbitos públicos, lo que hicieron fue incrementar una tendencia que se viene aumentando desde que se aprobó la soja transgénica en el 96, que es generar cultivos modificados mediante transgénesis para, si bien el trigo HB4, su marketing y una de sus principales razones de ser tiene que ver con la tolerancia a la sequía, Sí. también se le hizo una modificación para que fuera resistente a un herbicida que es el glufosinato de amonio, que es 15 veces más tóxico que el muy conocido, tristemente célebre glifosato, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de algo que se ha levantado como un ejemplo de una ciencia útil, una ciencia articulada a demandas productivas, etcétera, cuando en realidad viene a intensificar este mismo modelo que ya conocemos, que no nos sacó de la crisis, ¿no? Sino todo lo contrario, y que esto que os preguntabas, nada más y nada menos que el pan que vamos a tener, que ya estamos teniendo en nuestras mesas. Claro. Entonces ahí quizás charlando a veces en las convocatorias, en el CONICET, el Polo Científico y demás, salía esta cuestión de estamos defendiendo la ciencia, pero tampoco que el modelo científico o esta cuestión que había preexistente a Milei no era exento de debates, de críticas y un montón de cosas que se abren, pero claramente que hay una precondición para ese debate, que es que la motosierra no termine de pasar por encima de eso. Y esa lucha en particular, hubo una convocatoria muy grande la semana pasada. ¿Cómo están viendo esa pelea, la dinámica de la pelea en defensa de la ciencia bajo los ataques de este gobierno? Bueno, con muchísima preocupación y con la convicción de que es articulando, ¿no? Porque es el CONICET, pero es el Garrahan, es el acceso a lo público, a lo común y en las condiciones de trabajo de los laburantes en la Argentina, estemos en ciencia y técnica, en una escuela. Entonces, obviamente, el desafío es a trascender ese reclamo más sectorial. Me parece que es el desafío colectivo que tenemos por delante. Como la consigna que estaba el otro día en la movilización de unificar las luchas, ¿no? Totalmente. Y que de hecho hay algo de eso, porque hablábamos de un modelo productivo, de por ahí esta idea de que claramente dentro del sistema científico y dentro de las distintas disciplinas no es que hay un solo enfoque, ¿no? Es una arena en disputa también. El Estado mismo es siempre una arena en disputa. Y yo les hablaba al comienzo de esto de mirar por la ventanilla un micro y ver un mar de soja y algo muy aplanado en su diversidad. Bueno, esa lógica de la homogeneización también atraviesa la producción de conocimiento. Entonces, de alguna manera, me parece que el desafío que tenemos hoy para defender nuestros laburos y el acceso colectivo a la ciencia, más allá de lo puntual de nuestras condiciones de trabajo, es recuperar esa diversidad, ¿no? Que de hecho los feminismos han puesto
en agenda de forma tan clara. Y bueno, esa diversidad desde los reclamos, pero también para sentarnos a discutir. Porque digo, me parece que hay algo que la derecha, y esta derecha en particular, esta derecha neofascista, tiene muy claro, que es, hoy escucharon el recorte de nuestro ministro de Salud, Lugones. diciendo, bueno, que ellos, ¿no? que todos, derecho a todo, que eso no puede ser, ¿no? Y que esto de que, bueno, el Estado hay que descentralizar los sistemas de salud y provincializarlos. Bueno, digo, tienen un programa radical muy claro, Sí. muy explícito y muy coherente, eso. Entonces, bueno, tenemos de este lado el desafío en la ciencia, en la discusión socioambiental, en el feminismo, digamos, en todos los frentes que queramos pensar. Tenemos el desafío de construir nosotros también nuestra agenda y de intensificar nuestra imaginación política radical, por decirlo de algún modo, digamos. Y dicho en criollo, si no atacamos las bases estructurales de estas matrices productivas que vienen hace años y que han posibilitado de una forma la emergencia de estos monstruos, Sin dudas. no saldremos, ¿no? de la encrucijada infernal. Es así. Bien, dando vueltas con eso también, esa cuestión del discurso y lo que el gobierno logra instalar. No sé si te ha tocado a vos con alguno de tus trabajos más particularmente, pero hay como ataques muy puntuales a veces a desarrollos científicos o a títulos de investigaciones. Hay una actividad de troll permanente en las redes sociales contra la ciencia que vos ves que va dando algún efecto. ¿Se te ocurre alguna manera de contrarrestarlo o pensando en el aire al menos? Es un tema que problematiza en el tema del ataque hasta semántico, discursivo contra lo que efectivamente ustedes hacen y las ciencias sociales, humanas en particular. Sí, muy, muy exitoso, ¿no? Digamos que efectivamente está teniendo sus efectos concretos, no solamente simbólicos, y que bueno, que también responde a una construcción de sentido más colectiva, ¿no? Y en decir, bueno, de golpe, no sé muy bien qué es el CONICET, pero seguro que es algo... Seguro que es, claro, es parte de la casta y es algo que... Cuando en realidad, si miramos los números concretos, lo que se invierte en ciencia y técnica no está moviendo la aguja del PBI argentino, sino, en todo caso, potencialmente todo lo contrario. No, me parece que ahí el desafío que tenemos es, por un lado, de abrirla, digamos, efectivamente... retomar ese guante y contar qué hacemos y intensificar y hacernos cargo también de que, bueno, muchas de las agendas científicas tienen todavía como desafío responder a las necesidades colectivas y territoriales, ¿no? Que tal vez esa sea la mejor forma de lograr una defensa común de eso que nos trasciende a quienes trabajamos ahí. Claro, como otra forma de unir las luchas, volcando ese conocimiento de ese lado. Ahí había un par de cuestiones más para consultar. Yo quería hacer una pregunta más. Sí. No sé si puedo. No, ahí tenemos. ¿Puedo? Sí, obvio. No, porque en un momento hablaste del tema del feminismo y se me vino una pregunta sobre vos que estás justamente más en este ámbito. ¿Cómo ves el papel de la mujer? O sea, ¿cómo ves a las mujeres en estos conflictos justamente de los territorios en este agronegocio que inevitablemente actúa sobre los territorios? Mucho las veo. Digo, en general, vieron que está esta consigna del paralelismo entre las mujeres y la tierra, ¿no? Sí. Que no somos territorio de conquista. Y hay algo ahí que están en la primera línea de las luchas ambientales en general. Podemos ver. Claro, es que mi pregunta iba más por eso, que justamente cuando veo, obviamente que hay un montón de comunidades, gente que se agrupa, asambleas, bueno, para luchar por su lugar, por su territorio. La mayoría son mujeres, o por lo menos cuando yo lo veo, no sé, en redes sociales o si nos contactamos con gente de otros territorios, veo mucha presencia de mujeres. Entonces es algo que me llama mucho la atención. Sí, y que no es privativo, digamos, ¿no? Acá en Argentina tenemos, qué sé yo, de la Madre de Ituzaingó, en Córdoba, las del barrio Villa Alicia en Pergamino, y podemos seguir con territorios mineros. No es casual, digamos, tiene que ver también con la yuxtaposición, ¿no? de vulneraciones
y al mismo tiempo con la capacidad de organización, porque muchas de estas mujeres no tenían una trayectoria previa de organización política. Claro. Bueno, lo puedo pensar en el movimiento de derechos humanos también, ¿no? Y sin embargo, hay algo en particular en relación a las infancias, ¿no? Porque, digamos, Sí. todas estas cuestiones asociadas a los impactos en ambiente y en salud, de los agrotóxicos en particular, pero podríamos abrir el abanico e incluir otros aspectos del modelo, tienen nuestros pibes. Mirá, ayer justo tuve la oportunidad de ser parte de un preestreno de una peli que se va a estrenar, que les vayan a verla, Una canción para mi tierra, que cuenta una historia de un grupo de chicos, de estudiantes de una escuela rural en Córdoba, asediada por las fumigaciones, y que es la historia de miles de pibes y de pibas a lo largo de nuestro país. Y ahí también tenemos otra figura que es el de las maestras rurales, Sí. ¿no? Y pienso en Estela Lemes, en Entre Ríos, y podemos pensar en un montón de otros ejemplos, en donde también han sido claves para visibilizar la problemática. Sí. Entonces, me parece que ahí hay algo que los feminismos y la organización de estos espacios liderados por mujeres no aparecen en forma casual, tienen mucho de lo que podemos aprender en otras luchas, Sí. y Sí. que recuperan algo de esto que hablábamos al comienzo, ¿no? O sea, ¿por qué la diversidad molesta? Porque molesta la diversidad de producciones, la diversidad de ecosistemas, la diversidad de los feminismos, digamos. Hay algo que en esa máquina aplanadora del capital en donde la diversidad no entra, ¿no? Y que es combatida sistemáticamente en todos los frentes. Bueno, desde ahí creo que nos tenemos que agarrar también para pensar estrategias. Tal cual. Bien, en esto de las estrategias también nos interesa que estos programas después queden también como parte de un biblioteca, un reservorio de argumentos para tener estos debates. Y siendo vos especialistas del caso, del tema, y habiéndolo trabajado tanto, ¿cómo desde nuestro lugar o los que estamos de este lado del mundo, argumentos, herramientas para responder a lo que nos vienen vendiendo, al menos del 97 hasta acá, de que hay una salida o hay una forma de salir de la crisis económica, social de este país por la vía de seguir aumentando, que esto se resuelve aumentando la exportación, digamos, ¿no? Del campo, de petróleo, lo que sea, pero al menos en lo que hace el agronegocio, ¿cómo respondemos a quienes nos dicen, bueno, pero si terminamos con esto, si el día de mañana no estamos atrás de la soja de Monsanto, ¿cómo hacemos para sostener el resto de la economía? Sé que es una pregunta grande, ¿no? Pero algunos argumentos para eso que quizás para que tengamos a manos entre todos. Bueno, a mí me parece que es importante como dar vuelta a la estrategia que se planta, porque vieron que hay algo en ese discurso de nuevo, volviendo a cómo la propaganda que está por atrás de eso y cómo se venden estas falsas soluciones, que hace dos cosas. Por un lado nos dice, ojo que esto se hace así, o sea, un transgénico es lo mismo que lo que era el híbrido de hace 50 años y que en realidad era lo mismo que hacían a mano antes, ¿no? Esta cosa como de construir una línea de continuidad, como diciendo, no hay mucha novedad. Fracking, en Siempre realidad, toqueteamos los genes de la planta, no pasa nada. Claro, es como, ¿no? Y al mismo tiempo que se plantea como esa continuidad hacia atrás, como para decir, bueno, no pasa nada, no hay mucho que revisar. Al mismo tiempo hay una constante producción de novedad, ¿no? Como un presentismo fuerte que corta con la trayectoria de reclamos, de lucha, de resistencia, de alerta desde diferentes campos del conocimiento, diciendo, che, pero esto ya te dijimos que no funcionaba, que tenía estas consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, me parece que es necesario desnaturalizar esos supuestos, conectarlos, ¿no? Decir, bueno, esto que hoy es el litio, o reventar, no sé, nuestro mar, o bueno, por detrás está el mismo esquema de pensamiento, la misma falsa promesa, y bueno, desarmar un poco esa operación, ¿no? Y después, bueno, en algunos sectores, el agro es uno de ellos, tenemos experiencias concretas de organización y de producción que no van en esa línea, Sí. y que, bueno, que nos muestran que no solo es deseable, sino que es posible. Sí. Antes de pasar a pensar esto en términos de agroecología seguramente, ¿no? O de alguna alternativa, me quedó algo también de esta charla y de escucharte en otras conversaciones,
también para dejarlo en claro a quien esté viendo esto, desde la aprobación en el 97 del paquete de Monsanto hasta ahora, el Estado argentino no lleva un inventario, una investigación o un conteo o algo, el Estado como sí, de las consecuencias sanitarias y ambientales de ese desarrollo. No, eso no existe. No tenemos números oficiales ni de las cantidades de agrotóxicos que se utilizan, ni de los principios, digamos, ni de la sinergia, porque estos agrotóxicos cada vez se usan más porque generan resistencia y esas super malezas y se demanda cada vez una mayor utilización de estos productos, ¿no? Sí. Entonces tampoco tenemos datos sobre cuál es ese uso combinado. No tenemos datos de los efectos, digamos, no relevamientos epidemiológicos a nivel nacional, datos oficiales, ¿no? Tenemos datos, paradójicamente, producidos por las propias empresas. CASAFE ha sacado un montón de estimaciones de las cuales se han hecho investigaciones a partir de eso. Y obviamente tenemos los datos en los territorios, porque estas mujeres de las que hablábamos han mapeado sus barrios, ¿no? Tenemos cientos de comunidades en Pergamino, en Varadero. Solo provincia de Buenos Aires está estallada de poblaciones organizándose, haciendo estudiar su agua, sus suelos, su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, esas lagunas no son casuales. El hecho de que se hayan aprobado los transgénicos, arrancando por la soja transgénica resistente al glifosato en el 96 y siguiendo con todo el listado, que ahí sí es una información que se puede consultar y que es oficial y demás. No, digamos, eso se aprobó para todo el territorio nacional, independientemente de la gran diversidad, digamos, porque hoy tenemos ese mar sojero donde antes había, tenemos climas distintos, producciones distintas, realidades socioeconómicas diferentes, economías regionales, ¿no? Sin considerar eso, se aprobó, transforma transversal, pero no hemos tenido nunca una ley nacional que estipule las distancias de las fumigaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay este juego en el que el Estado se retira para algunas cosas y se hace muy presente para otras, que también está presente en el agronegocio argentino. Bien, y bueno, viendo el otro lado, ¿no? Decías experiencias de agroecología o experiencias de que esto se puede probar, se puede producir alimentos de otra manera. Si tuvieses de vuelta para empezar de algún lado, explicarle a alguien que pueda estar viendo esto qué es la agroecología y en qué se diferencia de esta alternativa infernal que tenemos hoy en día. Mira, yo aprendí bastante con este podcast que te contaba, con Territorios. Algunos de los episodios fueron a productores agroecológicos que nos decían algo que para mí fue muy importante escuchar y empezar a laburar en las investigaciones, que es: la agroecología no es solo una agricultura sin venenos, ¿no? Por supuesto que es una agricultura que se propone, a diferencia de este modelo productivista, de la revolución verde, intensivo en el uso de fertilizantes químicos, de plaguicidas y demás, se propone no utilizar agrotóxicos o ir hacia ese camino, hacia esa transición lo mejor posible, pero también plantea el interrogante en relación a la relación con la tierra, a la relación con, digamos, los trabajadores y las trabajadoras de la tierra. Bueno, a nada. politizar un poco también, ¿no? Lo que consumimos creo que también va por ese lado. Totalmente. A politizar qué consumimos, de dónde, cómo accedemos, ¿no? Dónde lo compramos, qué distancia hay entre lo que vos termina en tu mesa y de dónde salió y cómo se encareció en el medio. Bueno, a unir, ¿no? Frente a esa fragmentación que producen estas lógicas extractivas, a tratar de generar ahí entramado social, no solo recuperar la biodiversidad, sino también la diversidad social, cultural. Y bueno, ahí me parece que tenemos una respuesta muy concreta de un montón de experiencias que funcionan, de siquiera en los números mundiales, porque el agronegocio no produce alimentos. El agronegocio produce, digamos, estamos hablando de biocombustibles, estamos hablando de alimentación para los cerdos en China, ¿sí? Entonces, la producción alimentaria descansa en la agricultura familiar y campesina en el mundo. Y después hay una operación ahí también que ha sido discursiva, como decías, Nico, antes, muy efectiva, que tiene que ver con analizar el tema del rendimiento y la productividad en la agricultura, ¿no? Y se nos vendió que
esta forma agroextractiva era la de mejores rindes, y eso no es así. Eso es así si vos agarrás un cultivo y analizás su rendimiento solo en forma separada, aislada, y decís, bueno, a ver cuánto rinde el maíz, cuánto rinde el trigo, cuánto rinde la soja, mirando eso, no mirando su integración, Claro. ¿no? Con un ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay que desandar las nociones, la forma en la que pensamos también el agro. Y bueno, me parece que la agroecología es una alternativa que obviamente en estos tiempos en forma mucho más desventajosa, porque se han desmantelado las políticas asociadas a su promoción, pero se sigue sosteniendo desde abajo. Bien, y hay un tema, de vuelta, si uno fuese a ese discurso que hay que terminar de desarmar, y argumentos que no son privativos de la ultraderecha libertaria, sino que también han sido parte de los gobiernos previos. Se puede, porque hoy en día el mito es Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y tal, y a partir de ahí se puede alimentar a la población de este país, sacándose de encima las formas de producir que hay hoy en día vigentes bajo, de vuelta, alternativas del campo infernal. ¿Eso se puede sostener? ¿Está planteado, está aprobado que se puede hacer de otra manera? Sí, yo creo que, que tenemos la obligación de responder afirmativamente a tu pregunta, al mismo tiempo vinculando todas las partes del problema, ¿no? Claro. Porque si lo que queremos es sostener una exportación sojera de las toneladas que exportamos, Claro. lo que necesitamos hacer es reconfigurar el acceso a la tierra, qué se produce, qué circuitos, ¿no? Cómo se relaciona. Todo eso, nos lo puso sobre la mesa Mark Fisher, ¿no? Bastante de moda. Tan traído últimamente, pero por algo. Lo viejo funciona. Entonces digo, hay algo de esto, de no podemos salir de esa caja, ¿no? Es como, no podemos pensar, a pesar de que tenemos todo el tiempo el ecodesastre acá, ¿no? Sí. Podemos y debemos encaminarnos a fomentar esas producciones, pero bueno, no es sin discutir, y no estoy diciendo, sin irnos tan lejos en formas tan abstractas, ¿no? Sin discutir la matriz productiva de nuestro país y lo que efectivamente nos ha traído hasta acá y lo que nos proponen a futuro, porque lo que nos están proponiendo es más extensión de la frontera agrícola, de la petrolera, de la hidrocarburífera. Bueno, ya sabemos cuál es el resultado de eso, y además en un contexto en el que va a ser peor. Así que a tratar de dar la vuelta. A mí se me ocurría una cosa en relación a estas dos últimas cuestiones que venías respondiendo, en relación a, más que nada pensando del lugar de las personas que nos están viendo, qué papel, de acuerdo a todo lo que veniste nombrando, jugaría la agroecología dentro de un marco de crisis climática, crisis ecológica, crisis socioambiental o como queramos llamarle. Está buenísima la pregunta y es súper necesaria para mí pensar en esa clave, porque hay algo de esta lógica de funcionamiento de la producción agrícola que, el cambio climático existe, ¿no? Estamos ahí. Acá se puede decir. Acá podemos tener ese Acá no acuerdo. lo negamos. Ahora, que exista y que no suscribamos a un negacionismo climático como el de nuestro presidente, no implica reconocer cuáles son las lógicas productivas que lo alimentan. Claro. Sí. Entonces, esta agricultura es una agricultura que se ha vuelto una agricultura muy débil, una agricultura muy incapaz de hacer frente a las variaciones climáticas. ¿Sí? Y no es solamente en Argentina. Piensen que más del 80% de la producción, o sea, de las tierras arables globales, de la superficie de la tierra que está arriba del agua que se usa para cultivar, está en la lógica del agronegocio y que produce menos del 30% de los alimentos que consume la humanidad. Claro. Y además contribuye en forma muy intensiva a el uso de agua, a la producción de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces la conexión es clave y tiene que ver también con pensar en una agricultura que pueda hacerle frente a todas estas variaciones que ya están acá. La agroecología propone no solamente una agricultura más sana para lo que llevemos a nuestra mesa y socialmente más justa, sino que también es la manera de pensar la agroecología y otras agriculturas alternativas, de hacerle frente a esta vulnerabilidad climática con una agricultura
más resiliente en ese sentido. Sí. Y que también de alguna forma como que más allá de plantear un sistema distinto, a la vez como que surgen distintas interrogativas para cada uno de acuerdo a repensar también su vínculo con la comida, con lo que consume, con el proceso de producción y demás, que creo que eso también está muy interesante, la verdad. Sí, ahí me quedé preocupado por la referencia. Dijimos muy conocido de moda. Mark Fisher es un autor que el autor del texto más conocido se llama Realismo Capitalista e insiste mucho en esto de la incapacidad de imaginar a un mundo o una forma de vida que no esté regida bajo la lógica del capital. Esa cosa de, o sea, hacer mucho eco en esto de que es más fácil imaginar el fin del mundo que Fin del capital. el fin del capitalismo. Entonces, claramente, parte de lo que tratamos de hacer de acá es tratar de abrir, en la medida de nuestras humildes posibilidades, esa imaginación hacia otro lugar. Entonces, quizás para cerrar o alguna forma de pensarlo, si tuvieses que pensar rápidamente o enumerar o ejemplos de dónde te parece que existen ejemplos o puntales de los cuales agarrarse para pensar un mundo que no esté regido bajo el capital o las lógicas que nos dominan, ¿dónde te parece que tenemos que ir a buscarlo? Para cerrar cortito, dijo, ¿no? Sí, te tiró. No, el cortito no lo dice. Un Pero- yunque le tiró. Para resumir, o sea, la gente que quiera ver el resumen puede empezar desde acá y no pasarle el video a una IA. Está muy bien. Me parece que hay algo de lo que está siendo tan atacado hoy, ¿no? Que es al mismo tiempo a donde tenemos que ir a refugiarnos y a intentar construir y reconstruir, que es la lógica de lo común, digamos, cuando hablamos de los bienes comunes naturales o cuando hablamos de estos nuevos acercamientos, otros términos que se pusieron de moda, ¿no? Allá, pero que tienen una potencia, que es decir, bueno, ¿qué nos queda fuera de la lógica del capital? Yo doy una materia, soy profe de una materia que es Historia Social General y trabajamos mucho en la transición del feudalismo al capitalismo y cuando nos metemos de lleno en el capitalismo, que además de clase a clase pasamos como 200 años. siglos. Yo les pregunté a mis estudiantes, que también les mando un beso por lo que voy a decir, no me odien. Les pregunté qué aspectos de su vida podían... La pregunta era qué es el capitalismo y tenían que elegir ejemplos de su vida y tenían que elegir aspectos que no estuvieran regidos bajo la lógica del capital. Y desconcierto, ¿no? Claro. Dicen, no hay. Es una pregunta difícil. Sí. Bueno, sí y no, porque tenemos todo el tiempo espacios en los que con nuestros amigos, digamos, vayamos de lo más chiquito a lo más grande, digamos, ¿no? Puede ser el sindicato, pero puede ser también la lógica que construimos con nuestra pareja, con nuestra familia. Sí. ¿Está atravesada por la lógica capital? Sí, por supuesto, todo está atravesado por la lógica capital, pero Pagamos también el alquiler. está... Sí, claro. Por supuesto, lo que cocinamos todo, pero también está todo el tiempo lo otro, ¿no? También Sí. tenemos un montón de formas de construcción y en eso creo que el movimiento socioambiental nos ha puesto, ¿no? un faro posible para pensar desde otras luchas. Ahí retomo tu pregunta, que es, bueno, ¿de qué manera la desmercantilización de la vida en general en los distintos ámbitos puede estar traducida en acciones colectivas que nos acerquen más a cómo queremos vivir, ¿no? Y bueno, me parece que es desde ahí, que es desde abajo y que es tratando de articular los distintos embates sectoriales, pero pensando en este horizonte común. Bien. ¿Les parece? No sé si te quedaste con algo para decir. Volvemos a invitar a escuchar el podcast. Dijiste que se llama Territorios. ¿Y dónde podemos escucharlo? Está en Spotify. Está en Spotify, tío. Buenísimo. Bien. Bueno, Ceci, muchas gracias por haber venido a este tercer programa de Agitando la Colmena y ojalá que la conversación les haya resultado interesante a los que nos estén mirando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Gracias por invitar.